Bueno, continuamos nosotros con el Kilómetro Cero. Ya estamos en comunicación con Alejandro Otero. Hola Alejandro, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos y para todos. ¿Cómo está Felipe? Bien, acá hace un ratito estábamos escuchando a Feletti, y nuestro compañero Fabián hablaba de esta cuestión del dólar, que si se les complica a los proveedores de alimentos con el tema del dólar, si no se le complica. ¿Vos nos podrías explicar más o menos esto? Pero, ¿cómo no? Es interesante detenernos en este punto porque uno de los factores que suelen esgrimirse por parte del empresariado, por parte de las grandes corporaciones productoras de alimentos para justificar incremento de precios, es que hay incremento de costos. Es decir, dicen, hay incremento de costos y entonces para preservar el margen de utilidad, recordemos que el margen de utilidad es la diferencia entre el precio y los costos, ¿verdad? Sí. El costo más el margen de utilidad o el costo más la utilidad conforma un precio. Ellos justifican que sube el precio porque suben los costos. Y entre las razones que alegan que hacen al alza de los costos está el tipo de cambio. Ellos dicen, cuando sube el tipo de cambio, es decir, cuando el dólar se hace más caro en términos de pesos, entonces eso impacta en los costos y por ende, como no se quiere resignar margen de utilidad, los precios suben. Este suele ser el argumento digamos, simplificado, que expresan en una mesa de negociación o de acuerdos, como la que promueve el secretario de Comercio Interior, los empresarios para justificar el incremento de precios que ellos mismos generan remarcando sus productos y que después se trasladan a lo largo de toda la cadena de distribución, logística y comercialización. Bueno, acá dos cuestiones a tener presente. La primera es que para que eso sea realmente así, tiene que ser que el dólar tiene algún tipo de incidencia en la estructura de costos, es decir, que los costos, los insumos y demás elementos que hacen a la fabricación de un producto, la mano de obra, la electricidad, el combustible, etcétera, estén expresados en dólares. Y la verdad que en el caso de la Argentina, que es un país productor de alimentos, no es un país importador de alimentos, la mayor parte de los costos, la enorme mayoría de los costos, lo decía bien el secretario de Comercio Exterior, de Comercio Interior, Feletti, no menos de un 70% de los costos están en pesos. Es decir, los salarios en la Argentina no se pagan en dólares. Ya nos gustaría que se pagaran en dólares a los valores de los salarios internacionales, pero no, se pagan en pesos. La electricidad, los insumos, la energía, se pagan en pesos. La materia prima para la producción de alimentos, la harina o la que fuese, se pagan en pesos. Por lo tanto, no están expresados en dólares, como sí pasa en los países que son importadores de alimentos. Los países que son importadores de alimentos, el precio de los alimentos viene expresado en dólares. Así que por ahí, por ese lado, el argumento es no es cierto. Lo que sí es cierto es que lo que buscan las corporaciones es preservar su utilidad en términos de dólares. Entonces, como los dólares son el valor de referencia para transformar la utilidad en pesos en dólares y no quieren resignar utilidad en términos de dólares, entonces es que efectúan este argumento. Lo que en realidad mantienen dolarizado y empuja los precios al alza es un margen de utilidad que no quieren resignar en términos de dólares, no en términos de costos. Argumentan que son los costos dolarizados los que empujan los precios al alza, pero esto
no tiene ningún asidero en la realidad. Lo que sí tiene asidero en la realidad es que históricamente han buscado dolarizar sus utilidades, y entonces el valor del dólar, el tipo de cambio, les importa a la hora de tener que dolarizar sus utilidades. Y en este sentido, también es que asistimos a una puja en torno al tipo de cambio, ¿verdad? Que, como habitualmente sucede en la Argentina, lo hemos explicado en más de una ocasión, sí, en los momentos previos a las elecciones, las tensiones en el mercado cambiario se incrementan, y los grandes medios nacionales son cajas de amplificación de estas tensiones. Entonces, Alejandro, vemos que titulan: el dólar batió el récord de los 196 pesos, pero estamos hablando de un mercado absolutamente insignificante, un mercado que mueve muy poco volumen de operaciones, pero sí agita grandemente las pasiones. Alejandro, vos recién hablabas que esto es histórico. ¿Esto en algún momento va a tener un fin? Porque, digamos, los argumentos los vienen, ¿desde cuánto hace que vienen con esta argumentación de que siempre hay algo para aumentar, que siempre hay algo que les rompe su balanza? ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, yo creo que esto se va a terminar el día que se transparente la estructura de costos de las empresas productoras de alimentos en la Argentina. La Argentina es un país productor de alimentos en cantidades que exceden en mucho el consumo interno, es por lo tanto un gran exportador de alimentos, y el problema histórico de la Argentina es que, como los argentinos, para decirlo rápido, exportamos lo que comemos, y da lo mismo para los productores comercializar en el mercado interno o en el mercado mundial, porque los bienes alimentos que ellos generan se consumen en todo el mundo, siempre van a colocar su producción, no van a tener problemas para colocar su producción, siempre van a intentar colocarla en aquellos lugares donde van a recibir el mayor ingreso, ¿verdad? Es un comportamiento racional del empresario, ni bueno ni malo, no se trata de una cuestión moral o de una actitud maliciosa. Como producen bienes que son muy requeridos en el mundo y que se pagan en dólares, quieren o pretenden que en la Argentina también esos productos se paguen en el mismo precio que en el mercado internacional. Bueno, esto es un disparate. Es decir, justamente los argentinos tenemos que consumir alimentos baratos porque tenemos la suerte, que no tienen la mayor parte de los países del mundo, de vivir en un país que produce en condiciones extraordinariamente favorables de producción, por la calidad de su tierra, sus insumos, por la tecnología disponible, por la experiencia acumulada, por sus recursos humanos capacitados, alimentos que son baratos en términos de peso. Entonces, no hay ninguna razón lógica para que un argentino tenga que pagar los alimentos al mismo valor en términos de euros que los europeos, que importan esos alimentos. ¿Se entiende? Sí. Si los alimentos en Argentina se producen en condiciones tales que los costos se expresan en pesos, deben estar al alcance del pueblo argentino, que es quien ayuda a producir esos alimentos. Y luego los excedentes se comercializarán en el mercado mundial con las rentabilidades que correspondan a los valores que se venden en el mercado mundial. Pero no hay ninguna razón para que los argentinos paguemos los valores del mercado mundial. Los argentinos tenemos que pagar los valores razonables a los valores de producción de los alimentos en pesos. Entonces, esto requiere el aislamiento de los precios locales de los precios internacionales, esto se llama retenciones, y esto requiere conocer y transparentar cuáles son las estructuras de costos. En todo el mundo existen las regulaciones de los mercados de alimentos. En cualquiera de los países que les gusta a muchos de los economistas tradicionales mencionar, del centro de Europa, los países del centro de Europa, Alemania, por caso, tiene una regulación, o España, tienen regulaciones muy importantes sobre el mercado de alimentos, porque esas regulaciones son las que garantizan el acceso de la población a los alimentos, y cuando el acceso de la población a los alimentos está garantizado, hay paz social, y la paz social es un bien muy preciado en las sociedades modernas. A nadie le gusta, ni le interesa, ni le conviene
la conflictividad. Y uno de los factores fuertes de conflictividad es el encarecimiento de los alimentos. Entonces, regular los mercados de alimentos es una práctica común del capitalismo moderno. Sí. No es un invento argentino, No. ni una melancolía socialista o comunista. Es una práctica normal, habitual y necesaria del capitalismo moderno. Segunda cuestión, es una condición extraordinariamente favorable para la Argentina, que produce alimentos en condiciones muy por encima de sus necesidades y lo hace en peso. Por lo tanto, es una bendición para el pueblo argentino, que tiene que poder aprovecharla, la de consumir alimentos a costos accesibles. Y tercera condición, para que la discusión sea racional, tienen que conocerse los costos reales. Las empresas prefieren discutir precios, Sí. no costos. Lo que tenemos que poner sobre la mesa, y sobre esto hay que recorrer un camino que el desmonte del Estado nos hizo retroceder mucho tiempo, son con transparencia, porque la transparencia también es una práctica del capitalismo moderno muy habitual y generalizada, son los costos de las empresas. Cuando los costos estén sobre la mesa, veremos si los precios son razonables o no, en función de los márgenes de utilidad, o si se esconden los costos debajo de la mesa y no se los transparenta para seguir sosteniendo argumentos que históricamente han justificado prácticas que no encuentran ninguna racionalidad ni ningún sustento en la realidad de la Argentina. Alejandro, el gobierno ha dicho que no va a haber devaluación. No la habrá. Efectivamente, y están dadas las condiciones para que así sea, porque bien. el gobierno tiene las espaldas necesarias para enfrentar estos movimientos especulativos respecto del tipo de cambio que, insisto, están muy ligados al escenario electoral y a tratar de poner en evidencia cierta debilidad del gobierno para controlar una variable que, por muchas razones, entre ellas las que mencionábamos recién, resulta clave en el juego no solo político, sino en el desenvolvimiento económico de la Argentina. El gobierno ha asegurado que no va a haber devaluación. Lo que se llama el tipo futuro, Sí. que son las operaciones a futuro del tipo de cambio, que también son operaciones de mercado, no están convalidando una devaluación, y lo que sí hay son movimientos especulativos de poca monta, pero alta repercusión, destinados a inquietar e intranquilizar a la población, porque sabemos todos los argentinos que una devaluación es una mala noticia para la mayoría, porque inmediatamente se empeora su condición de vida, y una muy buena noticia para unos pocos que tienen sus ingresos dolarizados. Así que esos movimientos persiguen un objetivo fundamentalmente político, no tienen ningún asidero con el desenvolvimiento actual de la economía argentina. No hay ninguna razón de fondo objetiva para que la Argentina se mueva hacia una devaluación. Alejandro, te agradecemos mucho todo lo que nos has brindado, y la verdad que todos tendríamos que entender un poquito de economía para, viste, que eso que dicen, yo no entiendo nada de economía, y bueno, cuando no entiendes algo porque alguien te está jodiendo, como dicen habitualmente. Pero me quedaría para otra próxima, cuando quizás esté Juan Lautaro ya, lo que es la responsabilidad social que tienen las empresas. Que eso me quedó en alguna oportunidad y no lo alcancé a entender bien, pero las empresas tienen responsabilidad social, no es la responsabilidad social de una empresa nada más, como, viste, responsabilidad, no, ¿cómo son las siglas de las empresas? La responsabilidad social de la empresa empieza por cumplir la ley y comprometerse con el pueblo donde están insertas y del cual se sirven para conseguir trabajo, energía y las condiciones que hacen a la producción, para poder cumplir y reproducir esas condiciones. Cuando las empresas atentan contra esas condiciones, más temprano que tarde terminan atentando contra sí mismas. Fíjate vos que cuando el gobierno anterior alentó políticas que los grandes grupos económicos aplaudían a palma batiente, porque les abarataba los costos y entre ellos los salarios y le bajaban los impuestos,
a poco de andar, lo que también terminó bajando fue el valor de las empresas. Las empresas perdieron valoración en el mercado de manera vertical. Primero, es cierto, con las políticas neoliberales se perjudican los trabajadores, y como a las empresas se les abaratan los costos, las empresas aplauden. Después se perjudica al Estado, porque se bajan los impuestos y el Estado pierde, y como también se le bajan los impuestos a las empresas aplauden porque le bajan los costos, pero al final, por ese camino de empobrecimiento, y más temprano que tarde, las que también se empobrecen porque cae el valor de sus acciones, porque no tienen a quién vender, porque el volumen de negocio disminuye, son también las mismas empresas. Sorprende que no lo aprendan. Bueno, Alejandro, te agradecemos un montón nuevamente y nos volveremos a escuchar más adelante.